Muy buenos días nuevamente, estimados amigos. ¿Cómo están? Qué, qué gran gusto de tenerlos nuevamente por acá. Y pues vamos a continuar con nuestros contenidos y vamos a trabajar hoy la unidad número 3. Voy a compartirles, voy a compartirles acá el material para esta unidad. A ver. Ajá. Vamos entonces a trabajar con la unidad número 3 y particularmente vamos a trabajar con los teoremas del valor medio y la regla de Leópoldo. Espero que les esté yendo bastante bien con las asignaciones que le he enviado. Recuerden que esta semana, el día miércoles, tenemos nuestro primer examen en tiempo real, nuestro primer examen. Y pues ese primer examen va a ser la tercera evaluación. Y de esta también vamos a tener una evaluación. Bueno, entonces, entrando en materia, vamos a hablar de los teoremas del valor medio. Y pues quiero comunicarles que vamos a ver 3 y que estos 3 teoremas, los respectivos nombres, obedecen a las personas que los inventaron. En ese sentido, les voy a presentar el primero, que es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle plantea que si una función cumple ciertas características, también la llaman hipótesis, si cumplen estas características o hipótesis, entonces, en consecuencia, va a haber un resultado. ¿Cuáles son esas características e hipótesis del teorema de Rolle? Él plantea que si la función es continua en el intervalo cerrado a b y diferenciable en el intervalo abierto a b, además que las imágenes de los valores extremos al intervalo, es decir, f de a y f de b son iguales, entonces dice Rolle que con toda seguridad va a existir al menos un valor c dentro del intervalo AB, dentro del intervalo abierto, para el cual la primera derivada va a ser igual a 0. La primera derivada va a ser igual a 0, es decir, en ese valor c, la derivada va a ser igual a 0. Geométricamente, pudiésemos interpretarlo de la siguiente manera. Y para la interpretación solamente le voy a presentar algunos casos, porque la interpretación geométrica incluye varios casos, pero para efectos de esta explicación solamente voy a tomar un caso, que es el caso que les muestro acá. Véase que planteo en ambos casos una gráfica curvilínea. Esta abre hacia arriba, la primera abre hacia arriba y la otra abre hacia abajo. Entonces, fíjense acá, si nosotros analizamos la gráfica de esta función, vamos a observar que la gráfica va a ser continua en el intervalo cerrado a B, porque esa gráfica, obsérvese que presenta un trazado ininterrumpido en el intervalo, ininterrumpido. Eso significa que se van a cumplir las 3 condiciones de continuidad puntual en cada valor que pertenece al intervalo en cuestión. Y aparte de eso, esta gráfica esta función cuya gráfica se presenta también va a ser diferenciable o derivable en el intervalo, porque en este caso en el intervalo abierto, porque en cada uno de estos valores, en cada punto de la gráfica, nosotros podemos trazar una recta tangente. Y si nosotros podemos trazar una recta tangente y esa recta tangente no es vertical, quiere decir que va a existir la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada. Eso se cumple en el primer gráfico y en el segundo también. Y aparte de eso, las imágenes de los valores extremos del intervalo, es decir, f de a y f de b, en ambos casos gráficos son idénticos. En conclusión, se cumplen las 3 condiciones o las 3 hipótesis del teorema y plantea entonces Rolle. Con toda seguridad va a existir un valor intermedio, un valor dentro del intervalo AB para el cual la primera derivada va a ser igual a 0. Esto significa que lo siguiente, por aquí nosotros podemos trazar una recta tangente horizontal a nivel del punto C, F de C. Podemos trazar una recta tangente horizontal y a nivel del punto A, F de A y B, F de B también podemos trazar una recta tangente horizontal. En el primer caso, en el primer caso es una recta tangente, perdón,
y en el segundo caso es una recta secante. En el segundo caso, que es una recta horizontal, es una recta secante. Ahora bien, como esta que está acá, esta recta tangente es totalmente horizontal, quiere decir que su pendiente vale 0, razón por la cual f' de c es igual a 0. Nosotros pudiésemos también observar acá, en este caso, que a nivel del punto CF de C podemos trazar una recta tangente que va a ser paralela a la recta secante. Y como ambas rectas tienen pendiente igual a 0, entonces, razón por la cual yo voy a decir acá, bueno, entonces definitivamente aquí f' de C vale 0. Y la ecuación de la recta tangente, en este caso, recuerden que nosotros ya hemos dicho f de x igual a la pendiente por y menos y sub 0 va a ser igual a m por x menos x sub 0. O f de x va a ser igual a o mejor, y menos f de x sub 0 va a ser igual a m por x menos x sub 0. Entonces, como en este caso, en el segundo extremo de la igualdad, tenemos que la pendiente vale 0, 0 por x menos c o por x menos x sub 0, eso va a dar 0, razón por la cual y menos f de c va a ser igual a 0, la ecuación de la recta tangente. Y en el caso de la secante también, el segundo extremo de la igualdad va a ser 0 porque es una recta que es totalmente horizontal. Entonces, en el caso de la recta secante, la ecuación va a ser o y menos f de a igual a 0 o y menos f de b igual a 0. Recuérdense que f de a y f de b son idénticos. Bueno, eso pasa en ambos casos gráficos. Ahora bien, en el caso del teorema de Lagrange, las hipótesis son dos: que sea continuo en el cerrado y diferenciable en el abierto. No incluye una tercera hipótesis. De hecho, quiero que tengan presente que el teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange. Entonces, aquí dice Lagrange, si es continuo en el cerrado, diferenciable en el abierto, entonces con toda seguridad va a existir al menos un valor C que va a pertenecer, aquí me faltó el intervalo, va a pertenecer al intervalo AB tal que f de B, o sea, aquí entre paréntesis B, menos f de A, entre paréntesis A, va a ser igual a f' de C, entre paréntesis C, por B menos A. O también se pudiese plantear f' de C va a ser igual a B menos a f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Qué significa esto en términos geométricos? Bueno, significa que si ella es continua y diferenciable, va a existir al menos un valor C al nivel del cual podemos conseguir una recta tangente que va a ser paralela a la recta secante. Y si son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. La pendiente de la recta tangente va a ser f' de C y la pendiente de la recta secante va a ser f de B menos f de A sobre B menos A. Claro, esta es, recuérdense que esa es la fórmula de la pendiente de una función lineal conocido un par de puntos. Y los puntos que se conocen, en este caso es AF de A y BF de B. Y pues las respectivas ecuaciones serían, como les decía hace un momento, y f de c igual a f' de c por x menos c, en el caso de la recta tangente, y en el caso de la recta secante serían cualquiera de estas dos. Cualquiera de estas dos te va a conducir a la misma ecuación, en el caso de la recta secante. Esta sería para el teorema de Lagrange. Y aparte de esto, hay otro teorema que nosotros lo conocemos como el teorema del valor medio generalizado. Y este se refiere al teorema de Lagrange, el teorema de Cauchy. Entonces, el teorema de Cauchy plantea el caso para dos funciones. Y el teorema de Cauchy sugiere lo siguiente o plantea lo siguiente. Tenemos a las dos funciones continuas en el cerrado y diferenciable en el abierto, siendo g' de x diferente de 0 para toda x que pertenezca al intervalo. Esto porque la división por 0 no está definida. Entonces dice Cauchy, si eso se cumple con toda seguridad
se va a cumplir esta igualdad, que es una proporcionalidad entre las pendientes de las tangentes y secantes. Me explico. Dice Cauchy, si se cumple esta condición, entonces con toda seguridad, el cociente de las pendientes, escúchese bien, el cociente de las pendientes de las rectas tangentes, que son f' de c, g' de c, va a ser igual al cociente de las pendientes de la secante, considerando la función f y la función g. Aquí, entre f de b y f de a, o sea, en el numerador tenemos f de b menos f de a, y aquí yo pudiera colocar b menos a. B menos a acá también como cociente del numerador. Y lo mismo voy a colocar acá como cociente del denominador, voy a colocar a b menos a. Eso significa, lo quiero expresar de esta forma para denotar que estas son las pendientes de la recta secante. Claro, yo simplifico a b menos a y me queda este planteamiento. En definitiva, plantea Cauchy que se va a cumplir esta proporcionalidad y es muy, pero muy importante que en este caso G de B y G de A sean diferentes, lo que sugiere que también G' de C también va a ser diferente de C. Entonces, en este caso, para nosotros poder analizar la interpretación geométrica, pues tendríamos que parametrizar las curvas o las funciones f y g. Y como eso escapa del contenido de nuestra materia, pues solamente nos vamos a conformar con ver el enunciado y aplicarlo a algunos casos. Pero este que está acá, nosotros lo conocemos como el teorema del valor medio generalizado, es como una especie de teorema de Lagrange generalizado. De hecho, aquí se plantea un caso donde se considera que g de x es igual a x, es decir, la función identidad, y obsérvese que si tenemos, por ejemplo, a b y a b y a los valores extremos del intervalo, serían las imágenes. Tengo aquí que la derivada sería 1, porque la derivada de x es 1, y nosotros al hacer la sustitución vamos a observar aquí que f de' de c va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces, esto lo que quiere decir, estimados amigos, es que este teorema de Cauchy es la versión generalizada del teorema de Lagrange. Entonces, en definitiva, tendríamos acá lo siguiente. El teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange, y el teorema de Lagrange es un caso particular del teorema de Cauchy. Entonces, entrando acá en los ejercicios, aquí les voy a plantear lo siguiente. Dada esta función y igual a 2x cuadrado, entonces ustedes van a determinar si esta función satisface las condiciones o hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo 0,3. Y en caso de ser afirmativo, van a determinar el valor C que satisface la conclusión del teorema. Entonces, y determiné además las ecuaciones de las tangentes y secantes. Entonces, esto es bastante sencillo. Nosotros acá, pues simplemente vamos a evaluar si se cumplen las condiciones. Recuérdense que en el teorema de Lagrange solamente hay dos condiciones o dos hipótesis. Entonces vamos a ver o vamos a verificar si cumple con la continuidad en el intervalo cerrado 0,3. Entonces para ello yo voy a analizar la función en cuestión. Entonces fíjense lo siguiente. Aquí hay un teorema que está implícito o sobreentendido, que es el hecho de que las funciones polinómicas son continuas en los reales. Atención, las funciones polinómicas son continuas en los reales. Esta es una función polinómica, por lo tanto, es continua en los reales. Véase también que en el caso de esta función polinómica, su dominio también coincide con los reales. En el caso de la función racional, la que es cociente de polinomios, ella es continua en todos los reales, excepto en aquel valor que anula el denominador. Obsérvese que también coincide con el dominio. Las funciones logarítmicas son continuas en aquellos valores que hacen que el argumento sea positivo. También coincide con el
dominio. Entonces aquí hay algo que ustedes deben tomar en consideración como una forma de analizar el dominio por intervalo, perdón, la continuidad por intervalo, es considerar el concepto de dominio. Yo no estoy diciendo, atención por favor, yo no estoy diciendo que toda función es continua en su dominio, porque hay funciones definidas por intervalo, por ejemplo, por decirles algo, f de x igual a, abres una llave, x al cuadrado si x es menor o igual a 0. Y 1 entre x si x es mayor que 0. En este caso, esa función que les estoy comentando, el dominio son todos los reales. Pero cuando usted analiza la continuidad, resulta que en x igual 0 hay una discontinuidad infinita. Por razón por la cual usted no puede decir que una función es continua siempre en su dominio. Esto solamente se los estoy diciendo para que tomen en consideración que el dominio es simplemente una referencia. Pero en el caso de que la función no esté definida por intervalo, estas funciones que yo les acabo de comentar, estas sí son continuas en sus dominios. Entonces, con la función polinómica, no hay ninguna duda, ella es continua en su dominio. Su dominio son todos los reales, razón por la cual yo voy a decir si es continua en los reales, entonces también es continua en el intervalo 0,3. Para el caso de la derivabilidad, simplemente yo calculo la derivada y procedo a calcular el dominio de la derivada. Como el dominio de la derivada son todos los reales, eso es equivalente a decir, bueno, ¿dónde existe la derivada? En todos los reales, porque el dominio de la derivada son todos los reales. Entonces quiere decir que ella es diferenciable o derivable en todos los reales. Y si eso es así, con más razón va a ser derivable en el intervalo abierto 0,3. Razón por la cual, pues vamos a establecer la siguiente conclusión. Entonces, bueno, va a existir al menos un valor C tal que se va a cumplir esto. ¿Sí? Se va a cumplir esta conclusión. Y yo pues simplemente acá sustituyendo tendría lo siguiente. Voy a decir que la derivada, a ver, había dicho hace un momento, que la derivada era 4x. Entonces yo voy a sustituir a x por c, sería 4c. Entonces aquí tendría las 4c, que es f' de c. Y procedo a calcular f3, que vale 18, y f de 0, que vale 0. Pues sustituyo acá. Y sustituyo acá y termino despejando el valor c. Sé con toda seguridad, amigos, con toda seguridad, este valor C va a pertenecer a este intervalo 0,3. ¿Hay alguna posibilidad que cumpliendo las hipótesis o cumpliendo las condiciones no se verifique la conclusión? No hay ninguna posibilidad. La posibilidad, digo yo, es que hayamos hecho mal el cálculo. Pero sí, se verifican las hipótesis, se verifica la conclusión. Ah, profe, yo conseguí un caso en el cual no se verifica una hipótesis, pero se cumple la conclusión. Es posible que se cumpla la conclusión, pero la gran no asegura eso. La gran asegura es que si se verifican las hipótesis, se verifica la conclusión. Ok. Y determinando las respectivas ecuaciones, pues simplemente nosotros vamos a sustituir. Vamos a utilizar la ecuación punto pendiente de la línea recta, que aquí la tenemos, ¿sí? Y entonces, pues, procedemos a hacer el cálculo. Determinamos f' de c, que f' de c teníamos que era, a ver, era 4c, si mal no recuerdo, perdón, a ver. Ajá, no, perdón. C es igual a 3 medios. Bueno, entonces yo simplemente, pues sustituyo acá por su equivalente, y procedo a determinar la ecuación. Hago esto tanto en la ecuación de la recta tangente como en la ecuación de la recta secante.
Le voy a dejar porque esto forma parte de la determinación de la ecuación de la recta tangente que nosotros habíamos visto en unidades anteriores. Vamos a ver acá otro caso. Vamos a ver esta función. 1/3 de x a la 4/3 menos x a la 1/3. Ustedes posiblemente van a decir, esta función es una función también polinómica. Y ojo, esa función no es una función polinómica. Polinómica es cuando los exponentes son números enteros, y estos no son números enteros. Vamos a verificar si se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo 0,3. En caso afirmativo, vamos a determinar el valor C. Entonces, bueno, procedemos acá. Entonces, veamos acá. Esta función es una diferencia de raíces. Raíces. Aquí yo tengo 1/3 de x de raíz cúbica de x a la 4 y la raíz cúbica de x. Entonces, véase que esa función nosotros la analizamos, vemos que el dominio son todos los reales, véase que la función no está definida por intervalos, y como el dominio son todos los reales, yo concluyo de que pues ella va a ser continua también en todos los reales. Procedo a calcular la derivada, utilizo mi fórmula, claro está, esta sería la derivada, y entonces vamos a ver acá. ¿Qué me quedó aquí? 4/9 de x de raíz cúbica de x menos 1 entre menos 1 entre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. O sea, raíz cúbica de x al cuadrado está en el denominador. Y si yo analizo así como está la función, voy a darme cuenta que el dominio son todos los reales excepto 0. De todas maneras, aquí hicimos un arreglo. Aquí se ve mucho más claro que el denominador debe ser diferente de 0 porque es la condición de dominio. Entonces acá el dominio son todos los reales excepto 0, es decir que en 0 no es diferenciable o derivable. No hay problema con eso porque en el caso de la derivabilidad debe ser en el intervalo abierto 0,3. Entonces con eso no habría problema. Es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Y entonces nosotros procedemos a verificar su conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que f' de C va a ser igual a 0. Entonces, claro está, también debemos, como se trata del teorema de Rolle, debemos verificar la última hipótesis del teorema, que dice que las imágenes de los valores extremos del intervalo deben ser iguales. En este caso, f de 0 es igual a 0 y f de 3 también es igual a 0. Entonces, allí nosotros decimos, vamos a verificar ya de una vez que el valor esté contenido en el intervalo. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá en este caso? Pues nosotros vamos a utilizar la derivada, sustituimos C, o sea, sustituimos la X por C, lo igualamos a 0 y terminamos despejando el valor de C, que en este caso es 3/4. Obsérvese que 3/4 pertenece al intervalo 0,3. Señores, no hay posibilidad de que verifiquen las hipótesis y no se cumpla la conclusión del teorema. Y aquí pues estaría la recta tangente, la recta secante. Es un proceso bastante sencillo. Acá tenemos ahora un par de funciones y vamos a verificar si cumplen las hipótesis, del teorema, si cumplen las hipótesis del teorema de Cauchy en este intervalo 2,5, y en caso afirmativo, pues vamos a proceder a calcular el respectivo valor. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Pues vamos a verificar si ambas funciones son o no continuas en el intervalo cerrado 2,5. Y procedemos. A ver, esta función es una función racional. Esta función es una función racional. ¿Dónde esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales excepto 1. Esta que está acá, esta no es una función racional porque es la combinación, atención, tiene una parte racional y una parte de raíz. Entonces aquí tendríamos que
se cumplen dos condiciones o restricciones de dominio. El denominador debe ser diferente de 0 y por otro lado, x menos 1, que es la cantidad subradical, debe ser mayor o igual a 0. Y cuando yo resuelvo esto y hago la intersección, me va a quedar que tiene que ser, el dominio sería de 1 más infinito. Aquí tengo ambos casos. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que ellas son continuas en el intervalo 2, 5. Son continuas en el intervalo 2, 5, porque la primera solamente es discontinua en 1 y la segunda es discontinua de menos infinito a 1, inclusive, y pues eso no está dentro de este intervalo, por lo tanto, es continuo en el intervalo cerrado en cuestión. Vamos a ver la derivabilidad en el intervalo abierto. Para ello, nosotros calculamos la derivada en cada caso, calculamos sus respectivos dominios, y entonces acá, pues también concluimos que son diferenciables en el intervalo abierto 2, 5. Y dado que eso es así, y que inclusive g' de x es diferente de 0 para toda x que pertenece al intervalo 2, 5, entonces procedemos a plantear la conclusión del teorema de Cauchy para efectos de calcular el valor c, que dice que el cociente de las pendientes de las tangentes va a ser igual al cociente de las pendientes de las secantes utilizando utilizando o haciendo el cálculo en el intervalo correspondiente, que en este caso es el intervalo 2, 5. Y pues aquí es importante que G de B sea diferente a G de A, es decir, G de 2 sea diferente a G de 5, porque la división por 0 no está definida en el campo de los números reales. Nosotros acá simplemente hacemos la sustitución, verificamos que esto se cumpla, que sea diferente G de 5 a G de 2, y procedemos a hacer el cálculo. Sustituimos y procedemos a hacer el cálculo. Y finalmente vamos a llegar a que el valor C es 25 noveno y 25 noveno pertenece al intervalo 2, 5. Entonces ese sería el valor medio o el valor intermedio. Recuérdense que no es posible que verifique las hipótesis y no se verifique la conclusión. Eso es imposible. Si ustedes llegan a conseguir un caso, amigos, por favor, que eso sea así, que verificando las hipótesis, no se verifique la conclusión del respectivo teorema, entonces, mire, por favor, me lo comunican rápidamente y entonces revolucionamos la matemática haciendo este tremendo descubrimiento. Conseguimos un caso en el cual el teorema no se cumple. Y entonces, hasta podemos hacer un libro con esto. Pero esto es imposible. Planteado esto, pues vamos a proceder a revisar el otro concepto que tiene que ver con la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es un concepto que nosotros utilizamos para resolver las indeterminaciones. Oh, profesor, pero si es que las indeterminaciones ya nosotros las revisamos, sí, pero yo no les había planteado esta extraordinaria herramienta que se llama la regla de L'Hopital para resolver también las indeterminaciones, pero a través de la derivada. Como antes nos dominamos el concepto de la derivada y ahora sí lo dominamos a la perfección, entonces ahora vamos a utilizar el concepto de derivada. Y resulta que la regla de L'Hopital se utiliza específicamente para resolver, o la definición dice, que se utiliza para resolver directamente la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué me dice eso? Que si nosotros tenemos un límite de cociente de funciones y ese límite de cociente de funciones presenta la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ese límite de cociente de funciones va a ser equivalente, atención por favor, va a ser equivalente a el límite de el cociente de las derivadas independientes, del numerador y denominador. Es decir, va a ser igual al cociente de la pendiente de la derivada tantas veces como sea necesario, hasta que la indeterminación desaparezca. Claro está, usted tiene que tener presente que en ese proceso de derivación debe cumplirse lo siguiente. Número 1,
o que la derivada de la función se vaya simplificando, o que es posible que se complejice de una vez, pero haciendo algún artificio, usted pueda llegar a la respuesta. Si esto no es así, usted tiene que abortar el procedimiento y utilizar otro procedimiento. Profe, ¿qué procedimiento vamos a utilizar? El tradicional. Entonces, no es que esto se pueda aplicar a todo. Hay casos en los cuales no vale la pena utilizar la regla de León. Ok. Y resulta que si usted tiene una indeterminación 0 por infinito, entonces usted lo que va a hacer es replantear la indeterminación a una forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, depende. O usted pasa la g de x al denominador o pasa la f de x al denominador. Vamos a ver. Supóngase que usted tiene aquí el caso de la indeterminación 0 por infinito. Es decir, si te tiene la indeterminación 0 por infinito, quiere decir que el límite de f es 0 y el límite de g de x es infinito. Si usted pasa la g de x al denominador con este artificio matemático válido, porque si usted lo pasa al denominador colocando 1 sobre g de x y usted aplica una doble c, usted tendría la operación original que es f de x por g de x. Es un artificio válido, un artificio equivalente. Si usted pasa la g de x al denominador, entonces usted tendría una indeterminación 0 sobre 0. Y entonces, ¿qué haría en ese caso? Aplica el óptica. Y si usted pasa f de x, entonces usted tendría, en vez de 0 sobre 0, tiene a infinito sobre infinito. Ahora, ¿cuál de las dos vamos a utilizar? Depende del caso. Usted va a utilizar el que más le convenga. Es posible que por una vía sea más complicada o que por una vía no haya solución. ¿Y cómo yo voy a averiguar eso? Lo voy a averiguar practicando. Practicando es la única forma. No hay una forma específica. O sea, cada ejercicio tiene su forma y eso usted lo va a aprender con la práctica. Entonces yo le sugiero que aquí lo que debe hacer es practicar. Vamos a ver esta función. Yo voy a evaluar el límite y resulta que al evaluar el límite esto me da 0 sobre 0. Entonces si esto me da 0 sobre 0, opción A, me voy a ir por el camino más sencillo porque es una obligación de la ciencia ser eficaz y eficiente. Yo les decía, y por eso es que los gerentes tienen que ser eficaces y o eficientes, porque tienen que utilizar el principio de la ciencia. Por eso es que en algunos casos, algunos dicen, este gerente no sirve, es demasiado complicado. No, entonces, utilizar los caminos más sencillos para resolver el problema. Vamos a utilizar la regla de León. En este caso, yo voy a decir que este límite de cociente de funciones va a ser igual al límite de las derivadas independientes del numerador y denominador. Y entonces, al hacer esto y evaluar el límite, me da 0. ¡Wow! ¡Qué rápido fue este proceso! Esto es una maravilla. A mí me encantan todos estos conceptos de matemáticas porque me hacen pensar siempre en la eficacia y en la eficiencia. Veamos este otro caso. Evaluamos el límite. Y resulta que evaluando este límite también es una forma determinada 0 sobre 0. Derivamos numerador y derivamos denominador de manera independiente. Y resulta que al hacerlo y evaluamos, persiste la forma determinada 0 sobre 0. Volvemos a evaluar. Pero aquí yo tengo que percatarme de algo. Que cuando yo hago esta derivada, fíjense que las resultantes, tanto en el numerador como en el denominador, son funciones mucho más simplificadas. Y si esas funciones se van simplificando, yo tengo que pensar, esto me está resultando. Porque si yo veo que esto se me va complicando, esa no es la vía de solución. Vuelvo a aplicar la derivada. Evalúo y me da -1/2. Resolví el problema. ¿Qué les parece? Una maravilla. Bueno, y en este caso, pues también evalúo, me da 0 sobre 0. Por supuesto, tengo que estar pendiente de
las identidades trigonométricas. Aquí hay unas identidades trigonométricas que están sobreentendidas. Hay que revisar esto concerniente a la trigonometría. Derivo, simplifico, obsérvese, tengo esta expresión, evalúo, y entonces esto me da un medio. Es importante que nosotros acá estemos muy pendientes de las fórmulas de derivación, porque aquí la clave es la fórmula de derivación, al igual que en el caso anterior. Entonces, recuérdense que pi vale 180 grados, y entonces al hacer la sustitución, pues aquí me da un medio. Aquí también es otro caso. Evaluamos, obsérvese que es 0 sobre 0, derivamos numerador y denominador de manera independiente. Recordamos que aquí hay una identidad, que el seno de 2x es 2 seno de x por coseno de x. Esas identidades vale la pena que nosotros las repasemos. Sustituimos acá, volvemos a evaluar 0 sobre 0, aplicamos nuevamente la derivada y obsérvese que al final, pues, esto me va a dar menos un cuarto. Entonces, el procedimiento es: derivamos de manera independiente numerador y denominador tantas veces como sea necesario hasta que la indeterminación desaparezca. Bueno, y acá yo les voy a colocar estos ejercicios. Van a resolver el ejercicio 5, 7, 10, 11, 14 y 19 del libro de cálculo de Luis Leito, de la 7ª edición. Y van a resolver los ejercicios 19, 37, 45, 47 del libro de cálculo de Larson y Edward, 9ª edición. Ambos libros están en nuestra biblioteca de libros, allí en el aula virtual. Seguramente ya ustedes los bajaron y han estado revisando estos libros. Y esta va a ser la siguiente evaluación sumativa, y esa me la pueden entregar el sábado 7 de agosto. Sábado 7 de agosto. Es decir, tendríamos el miércoles 4 de agosto esa evaluación, esta evaluación que no es de esta parte es para la siguiente evaluación. Esa me la van a entregar el 7 de agosto. Por lo demás, quiero decirles que estoy muy contento con el trabajo que están haciendo. Yo sé que están haciendo su gran esfuerzo. En estos días alguien me reclamó: profesor, yo también soy trabajadora y le pongo corazón a lo que hago. Y yo sí, yo estoy consciente que hay mucha gente que le está poniendo corazón para tener los mejores resultados. Muchas bendiciones y espero pues hacer el próximo contacto con ustedes. Por lo demás, muchas bendiciones y nos vemos la próxima actividad. Chao.